Buenos días a todos. Esta clase la estamos grabando en la segunda parte. Ya hicimos una primera etapa de grabación en aplicación de color y perspectiva. Vamos a irnos con la cámara hacia nuestro objetivo, los colores. Ya hicimos hicimos la primera parte de aplicar la atmósfera del dibujo, situación que la apuramos porque era necesario que se secara el dibujo para poder entrar en la clase de lleno a dar mayor terminaciones, que es nuestro propósito en este trabajo. Entonces, justamente por eso ya hicimos esta primera parte. Aplicamos, ahí está explicado cómo llegamos a esta instancia. También aplicamos unos velos de colores sobre los volúmenes que íbamos a intervenir. Y ahora la idea sería ya empezar a terminar el dibujo con cierta intencionalidad, de manera de que activar un poco los colores. ¿Se acuerdan que les mostré? Con el dispersor es bueno activarlos, revivirlos, porque ahí va a estar un tiempo en que necesite darle secado a la lámina, que volvamos a echar un poco de agua en nuestras paletas. Y luego de esto puede ser tal cual se hizo en la sesión pasada, que ustedes recuerdan, en que solamente nos quedamos con los cubos. Yo en esta sesión voy a aplicar un poco más de magia en el dibujo, de manera de darle un poquito más de dinamismo. Entonces, en la composición mía vamos a aplicar, voy a hacerlo con la regla para que ustedes se guíen también, ¿de acuerdo? Estamos usando ese punto de fuga, ¿de acuerdo? Entonces voy a cortar este volumen acá, ¿ya? O sea, este volumen lo vamos a dejar como suspendido en el aire, ustedes se dan cuenta. Para esto, les quiero invitar también y comentar que existen varias opciones. A mí me gusta mucho trabajar en este momento con este tipo de lápiz también, que es un plumón. Voy a dar la marca para que lo vean, es un Stanley, que la gracia que tiene es que es soluble al agua. Entonces me sirve para hacer guías, líneas guías en mi dibujo, que después me van a servir para poder darle mejor expresión al trabajo que estamos haciendo. Entonces, los primeros toques de dibujo, para remarcar ciertas líneas que me interesa que se remarquen, y me interesa que se remarque mucho también esta arista, por ejemplo, la arista principal, allá arriba, cuando termino la torre, ¿de acuerdo? Y termino la torre también, entonces vamos a remarcar por acá. Y ahora son técnicas absolutamente de dibujo, ¿de acuerdo? Esta torre vamos a hacer una intervención que previamente voy a intervenirla con el lápiz, de manera de tener más tranquilidad. Bien, entonces esto lo voy a cortar en este punto. Bien, y esta línea de atrás, que va de ajuste ahí arriba, se fuga hacia ese punto, entonces acá lo vamos a cortar acá. Bien. Y esta se fuga para acá. Perdón, estamos usando puntos de fuga distintos, ¿ya? Aquí estamos fugando en ese punto, y aquí estamos fugando en este punto. Bien. Y aquí estamos fugando en este punto. Entonces, nos va a quedar intervenido en ese punto el trabajo. Y aquí vamos a darle un poquito de altura a esto. Entonces vamos a tomar el punto de fuga, ¿de acuerdo? Vamos a venir por acá. Aquí vamos a intervenir el dibujo acá. Bien. Entonces nuestra torre se va, de alguna manera se va a ir fugando en esto. Ya hicimos las particiones correspondientes en los volúmenes. Seguimos trazando entonces las aristas de los volúmenes propuestos, y esto lo vamos a dejar
más o menos estas condiciones. Este volumen lo partimos en este punto. Entonces, ustedes se dan cuenta, la base permanece apoyada en lo que es la base del cubo interior. Bueno, pueden marcar solamente alguna de las aristas, no es necesario que las marquen todas en esta instancia. Después, para darle más fuerza al dibujo, si ustedes quieren, pueden hacer el tratamiento que estimen, ¿ya? Pero yo estoy marcando que son las que me interesan reforzar en el trabajo. ¿Ya? Aquí vamos a marcar lo que es el equivalente al cielo del volumen que estamos proponiendo. Y eso, en fin, ahí vamos a empezar ahora a aplicar color. Vamos a buscar el agua. Ya nos quedó. Bueno, la idea es ahora empezar a aplicar color. Voy a aplicar en el fondo una primera mano, de manera de darle más fuerza. Saco el azul desde la paleta y vamos a empezar a aplicar. Ojo que el pincel es una verdadera pluma. El pincel, además de pintar, dibuja. Y eso es muy importante que lo tengan en consideración, porque en realidad lo que ustedes tienen que hacer es que los trazos tienen que darle cierta intención a veces. Lo pueden hacer. De hecho, por ejemplo, en este caso se dan cuenta, un buen pincel termina así, en una muy buena punta. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Yo aquí estoy trazando mi fondo, ¿ya? De esta manera. Y como quiero que pase para acá, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Estoy trazando este fondo en su primera velada. ¿Ven? Miren qué bonito la acuarela, de qué manera crea esta transparencia que nos va a poder generar después una especie de acristalamiento, si así lo queremos llamar, respecto del volumen que se sobrepone. Es muy interesante. En realidad es muy hermoso la manera de que el color nos produce esa especie de mica, esa veladura. Yo creo que es un tema que es muy usable pues, como recurso arquitectónico. Cuando ustedes tengan que hacer una presentación y, por ejemplo, quieran simular un cristal, aquí vamos a ver. Después también vamos a hacer con el mismo ejercicio, vamos a hacer un intento en la base, por ejemplo, hacer que la base esté húmeda, entonces producir los reflejos de los colores en la humedad. Es muy bonito, como son recursos que se pueden usar eh, muy, muy, muy en serio. De aquí vamos a pasar por debajo de esto. Entonces, nos venimos con el color y pasamos delicadamente por debajo, pintando con la pluma del pincel. ¿Ven? Y aquí nos quedó. Vamos a dejar secar ese fondo, mientras nos vamos a ocupar entonces del otro fondo, que son los paramentos, las aristas de la caja que hemos proyectado. Aquí, por ejemplo, también hicimos lo mismo, se nos había ido anteriormente. Entonces, vamos a usar el color acá. Vamos a pasar por debajo del verde, de arista.
y nos vamos a venir a lo que van a ser las aristas laterales de la caja. Bien, y seguimos entonces. En este momento yo lo que estoy haciendo, estoy difuminando el color en el sentido de la perspectiva, si se dan cuenta, para justamente darle una insinuación o una mayor intencionalidad a lo que va a ser mi dibujo. ¿Ya? Entonces, una forma de tensionar justamente la perspectiva para darle mayor intención es seguir justamente con el pincel, como les decía anteriormente, el pincel usándolo no solamente como un elemento que pinta, sino que también usando la pluma del pincel. La pluma del pincel, esta cerda, realmente es una pluma finísima. Uno podría escribir con el pincel. De hecho, eh, existe la posibilidad de manifestarse con algún signo, con algo, con la propia pluma del pincel. Entonces, ¿te das cuenta cómo el color de alguna forma se tensiona en función del objetivo que queremos dar, que en este caso es eh, insinuar de mejor forma lo que va a ser el fondo de la caja contenedora que hemos estado hablando? Miren qué bonito cómo el color, aquí al pasar por arriba, tanto del verde, el amarillo y el rojo, de alguna forma se generó una verdadera transparencia que es muy asombroso porque nos da una especie como de luz, ¿se dan cuenta? Es un haz de luz que corre hacia abajo. Después se va a notar mucho más cuando le demos más intensidad al rojo. Ahora vamos a pintar entonces esta otra arista. Esto es hermoso, realmente es muy lindo este proceso. Algo que les decía en la clase anterior que deben considerar, seamos, dejémonos comunicar con el dibujo. El dibujo tiene que hablarnos. Es súper importante, el dibujo nos va diciendo, en la medida que vamos avanzando, primero no nos apuremos más de lo necesario. La verdad es que apurarse en acuarela no es una buena política. Esto es para meditar, es para incluso un poco de música de fondo para mí, porque en realidad es una terapia maravillosa. La acuarela es una forma de relajarse, de extraerse, especialmente en este mundo tan convulsionado que nos ha tocado vivir. Entonces, en este caso hay que dejarse llevar por el pincel, por la acuarela, que el dibujo nos vaya hablando dónde nos falta, dónde nos queda. No, va a llegar un momento en que el dibujo nos va a decir, mira, por acá, un poco más por allá, un poco menos, no sigas por acá porque ya está listo. Y va a llegar un momento que nos va a decir, para, aquí estamos listos, terminamos con esta cosa. Y se van a dar cuenta en su momento. Bueno, ahí ya están conseguidos lo que quería resaltar, que era el fondo o bien los paramentos y hacia dónde tiene que ir. Como les decía, yo normalmente hago un pequeño bosquejo previo para situarme e imaginarme cómo va a ser el proyecto que estoy creando, ¿de acuerdo? Y un poco en esta línea, el, el futuro que espero de mi trabajo. Bien, entonces ahora seguimos con esto. Estamos aplicando el color sobre la base. Aquí tal vez como sacar un poco de color. No sé si se dieron cuenta que yo estoy estrujando el pincel. Se puede estrujar y de esa manera le quito un poco de intensidad, especialmente porque quiero destacar el color casual. Bien, entonces vamos a situar con un poco más de azul. Vamos a ir con este azul que es más o menos ultramar este azul. ¿Eh? Yo diría que el azul que usé para la velada, que era un azul cobalto, eh, lo usamos para la velada. ¿Eh? En cambio, este azul ultramar es un poco más intenso. Lo tengo preparado acá en la paleta. No sé si ustedes logran ver la paleta en este punto. Perdón. ¿Ya?
Entonces aquí preparo mi color, ¿ya? Y nos vamos con el pincel esparciéndolo como corresponde, ¿ya? Vamos a pasar por arriba de la base del verde también. ¿Ya? Y aquí estoy consolidando entonces lo que va a ser el... ¿De acuerdo? Miren qué bonito este detalle, es bueno que lo vean. Te voy a acercar un poco al dibujo ahora. Qué bonito el detalle de que además voy a aprovechar de dar pendiente de todo el dibujo, cómo el color va buscando. ¿Se dan cuenta? Miren, yo lo voy a hacer buscar para allá, voy a llegar hasta el borde ahí, y aquí todavía está en la veladura, y aquí vamos a hacerlo buscar hacia abajo, para que el color vaya recorriendo. ¿Bien? Todavía como está húmedo, todavía puedo incluso guiarlo un poco con la pluma, con la pluma del pincel. En realidad se constituye en una verdadera pluma. ¿Ya? En este caso voy a tirarlo más todavía, que ya vean cómo se empieza a secar el color. ¿Ya? En este caso voy a... Entonces aquí voy a preparar el rojo. Voy a sacar también rojo de mi... Voy a abrir ustedes acá al lado. Tengo que aplicar en ese rojo. Tengo un poco de carmín, que voy a reforzarlo con un poco de amarillo para darle un poco más de calidez. ¿Ya? Digamos, la rosa cromática. Y ahora entonces vamos a tirar nuestra primera aguada sobre este volumen rojo que queríamos. En este momento está medio anaranjado. Todo mi volumen. Todo el volumen, incluyendo lo que después va a ser sombreado, porque ya van a dar cuenta que hay áreas que van a ser sombreadas, pero estamos tirando la primera veladura de, de la base del color. Tengan cuidado con las manos, esto es típico, que de repente cuando está húmedo uno tiende a apoyarse. ¿Ya? Por esa razón es conveniente que ustedes se den la molestia de trabajar de pie. La verdad es que trabajar de pie es muy sano en la acuarela, porque ocurre que en acuarela es la mancha la que va proponiéndonos la forma, ¿ya? Entonces, como la mancha en sí mismo muy de cerca no se aprecia, la idea siempre es apreciar el efecto de la mancha con alguna distancia. Y 80 centímetros, que es nuestra distancia respecto del objetivo, es muy saludable. Yo siempre recomiendo eso, ¿ah? Traten eh, de mantener una distancia adecuada respecto del dibujo. Para eso, si pueden estar de pie, es estupendo. ¿Bien? Entonces, estamos haciendo el dibujo, estamos haciendo nuestros colores. En fin, ¿se dan cuenta? Eh, ya hicimos la primera veladura sobre esto y después haremos la, vamos a dejar secar, vamos a ver qué pasa con eso y posteriormente entraremos a intervenir mayormente ese volumen. Mientras eso se seca, nos vamos a ir al amarillo. Ya estoy viendo, ustedes se lo miran a contraluz, es decir, poniendo la cabeza en este sentido, la luz viene de allá, entonces yo veo que mi volumen rojo está húmedo todavía y mi volumen y todos los azules también. Por lo tanto, sin embargo, esta zona de acá ya está bastante más seca. Acá la zona de este paramento está empezando a estar listo. Por lo tanto, voy a tirar con cualquiera de los dos. Voy a tirarme con el amarillo. ¿Ya? Preparamos amarillo, como les decía, preparándolo. Esto es bueno ir limpiando la paleta de repente para que no contamine los demás colores. Miren qué hermosura esto. Aquí nos cayó una gota de color sobre el fondo, ¿se dan cuenta? No es lo mayormente, si está seca, qué bien, todavía eso es trabajable.
y ahí aplicamos amarillo sobre ese frente, ¿ya? Vamos a aplicar sobre todo el frente aquí, incluyendo, acuérdense que la acuarela se trabaja con bastante humedad y de forma transparente, o sea, en ningún caso como pasta, o sea, no la trabajen como si fuera témpera, ¿eh? No, esto es agua, el agua tiene que dar transparencia. Ahí se van a dar cuenta de los efectos de las transparencias, como ya se están dando cuenta acá, de lo bonito que es justamente en la acuarela este tema, que es el tema de la transparencia, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el volumen verde ahora, y el volumen verde nos vamos a cubrir nuestro volumen verde. Realmente esta operación podemos llegar hasta el borde, ¿de acuerdo? No importa que queden espacios sin pintar, ¿ah? Eso es muy bonito. Esa soltura de la acuarela también, explótenlo un poco ustedes de repente. O sea, no se compliquen por hacer espacio demasiado parejo. La acuarela no es una técnica cubritiva y es más bien muy proclive al croquis. El croquis es un lindo esquema de manera de poder expresar en forma rápida. Eso es lo bueno de esto, que en forma muy rápida ustedes están planteando una fantasía, una realidad que no es, y es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ah? Y justamente nuestros proyectos, esos son en definitiva. Estas bases ya están, miren, si ustedes tocan con esta parte del dedo, se van a dar cuenta del grado de humedad que tiene esto, ¿ya? Y pueden ir testeándolo a la medida que van avanzando, ¿bien? Entonces, yo aquí voy a avanzar un poco con el piso y vamos a tirar un tonito de verde aquí, porque me interesa que el, el, la base de mi polígono, de mi prisma, sea del color del que estamos planteando. ¿Se dan cuenta? Así y basta. Lo mismo voy a hacer con el amarillo, mientras tanto, mojo un pincel, lo limpio, saco amarillo de la paleta y me voy a reforzar el amarillo de la base de mi prisma. Y podríamos tomarlo como si fuera una sombra, pero no lo es, sino que es solamente la base, que podríamos pensar que es un pavimento de color amarillo. En este caso, está apoyado el prisma sobre esto, y vamos a generar aquí una especie de transparencia, como que si esto fuera un cristal. Entonces va a quedar transparentado el cristal producto del paso del color, justamente de la sobreposición del azul de la base con respecto del rojo que lo está traspasando. Van a ver el efecto hermoso que se va a lograr con eso. Entonces, ya nuestros paramentos están más secos, ¿ya? Y vamos a entrar a una etapa que es bien interesante, que es la etapa de la luz, ¿ya? Nosotros podemos orientar la luz para el lado que queramos. Vamos a pensar de que nuestra caja está abierta arriba y lo que estamos viendo acá es cielo, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una entrada de luz que puede ser en este sentido, o en este sentido, o en este sentido, pero para efectos nuestros, yo les sugiero que determinemos que la luz viene en este sentido porque aquí tenemos más separación también. Podría ser para acá también. Me gusta más para allá. Me gusta más para allá porque el efecto de este volumen respecto de este va a ser interesante también. Entonces, ya conseguido estos fondos, vamos a ver de qué manera entonces va a impactar la luz a nuestros volúmenes. ¿Ya? Eh, tengamos claro entonces que nuestra luz viene en este sentido. ¿Ya? Con el color. ¿Sí? Y aquí estoy suponiendo que esto termina allá abajo y se viene hacia acá. Entonces, la luz está entrando desde allá, ¿no es cierto? Y las sombras arrojadas van a venir para acá. ¿Se dan cuenta? Este paño entero está arrojado por sombras. Y qué hermoso como... Ya. Este, este paño, el paño del fondo, si pudiéramos graduar las sombras,
Yo diría que tenemos tres sombras importantes, sin duda. Tenemos la primera, intensidad de sombra, la segunda, intensidad de oscuridad, y una tercera, intensidad de oscuridad. En este momento las tengo parejas estas dos. Yo creo que sería interesante pegarle una pequeña veladura a esta, e incluso una aclarada a esta otra si quisiéramos, para poder denotar mejor estas diferencias de sombra, ¿ya? Eso es un trabajo que lo podemos hacer. Tenemos que esperar que se seque un poco esa lista de ahí, porque cuando ya está bien, está listo como para usarlo. Entonces, con mucha más agua, aquí tiramos bastante más agua a la mezcla que habíamos pensado, ¿no es cierto? Cosa que no quede tan oscura. Con esto nos vamos acá. ¿Ya? Van a ver que al momento del secado, aquí yo voy a tener cuidado de no tocar, ya estoy haciendo algunos de los primeros efectos, de no tocar la verticalidad del, de la lista de este prisma, justamente para acentuar esa transparencia que les mencionaba anteriormente. Como estoy trabajando lo más aguado, van a ver ustedes que esto no va a ser tan fuerte como la otra aguada, pero sí me va a permitir hacer lo que les estoy contando, de generar una graduación de tres sombras. ¿Por qué? Porque me interesa que se note que esta sombra, que es la principal, eh, me arroje algo de sombra sobre acá también, pero también entendiendo que no, aquí no le da de lleno la luz direccionada que me estaría mandando el sol en ese momento. ¿Ya? De aquí yo estoy bajando entonces con mi plumita hasta ese punto, ¿se dan cuenta? Y así, con el fondo, yo destaco esa transparencia acristalada que les había mencionado inicialmente. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo con el verde y vamos a llegar hasta ahí nomás. ¿Bien? Aquí abajo puede quedar así, está bien que se acumule el color abajo. Aquí también está perfecto. Puedo incluso aquí, para ser más elocuente, con, nos cayó un poco de agua y vamos, no importa, sobre esto vamos a limpiar un poco esta lista para dejarla más clarita, para dejarla algo más clara y más elocuente en el encuentro de ese vértice. ¿Ya? Y voy a sacar un poquito. Miren, yo saqué o estrujé el pincel un poco, ¿se dan cuenta? Y con eso chupo agua. ¿Ven cómo el agua se absorbió? Y al sacarle agua le saco pigmento también. Entonces con eso soy más, puedo manejar la intensidad del color. ¿Bien? Entonces ustedes se van a dar cuenta que tengo un tono, que todavía lo voy a oscurecer otro más todavía esta lista para poder llegar al tono definitivo. ¿Ya? Pero también tengo ya la posibilidad cierta de poder trabajar sobre esto que ya está seco. A pesar de que acá, el borde de acá está húmedo, ¿ya? O sea, que tengo que tener cuidado que se seque un poco más también, ¿ya? Eh, claro, aquí me cayó un poco de una gota que lo voy a dejar así como parte de la expresión, nomás no me interesa tratarla mayormente. Sí me interesaría aquí ya destacar también la sombra que va a arrojar de esta parte del volumen, porque tengo que entender que la luz viene de acá. ¿Ya? Si la luz viene de acá, esta parte del volumen va a ser más oscura, ¿no es cierto? Igual cosa toda esta lista. Debería ser más oscura que esta lista, porque ocurre que esta está afectada por la luz y esta por la sombra. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Entonces, entendiendo esos juegos de luz y sombra que son muy importantes, porque en definitiva lo que da la volumetría, lo que muestra los volúmenes son efectivamente las luces y las sombras. Por lo tanto, es muy importante tener conciencia de dónde viene y de dónde se direcciona la luz. Yo en este caso la direccioné de acá, pudo haber sido del otro lado, pero en este caso entonces estas paredes van a ser más oscuras porque la luz es cortada por esta pared, ¿no es cierto? Y aquí debería arrojar una sombra para acá, ¿bien? Y lo mismo en este caso de acá, de este volumen debería arrojar una sombra sobre este muro. Pero mientras tanto, concentrémonos en lo que estamos, ¿ya? Vamos, como les decía, me gustaría oscurecer
un poquito más esta arista para que tenga una diferencia todavía un poco más elocuente respecto de lo que de esto especialmente. Ahora estoy tirando color en este punto. Miren cómo busca el color solo, efectivamente. Y busca porque acuérdense que tengo el papel levemente, o sea, el soporte, en este caso la bandeja donde está afianzada la hoja, la tengo con una pequeña pendiente para acá, soportándose, y eso hace que el color busque hacia abajo, que es lo que me interesa, porque hacia abajo justamente quiero darle más intensidad después, porque una forma de trabajar la profundidad es dando más intensidad hacia la parte inferior, y así las partes altas de nuestro trabajo van a quedar con una mayor dosificación de iluminación. ¿Ven? Ahí yo hago el corte y dejamos secar. Ahí dejamos unas zonitas en blanco que son muy bonitas de dejarlas. Esas cosas yo creo que son muy valiosas en toda acuarela. Es importante considerarlo. Y ahora entonces, ya hacia esta, ya puedo ver que aquí tengo un poquito de humedad que me gustaría que se secara un poco antes de intervenir, pero básicamente ya estamos casi listos. Voy a apurarlo eso dándole un poquito de... Hay que tener cuidado con estas sacadas porque también saco pigmento, entonces eh, no es lo más apropiado, pero sí sacamos un poquito de humedad para apurar el secado de ese punto. ¿Ya? Tenemos nuestra base, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro paramento segundo, de segunda intensidad de luz, el fondo, y tenemos nuestro paramento iluminado. Todo esto concurre al punto de fuga que nos habíamos propuesto en el dibujo. Eh, Vamos a tirarnos entonces, yo creo que estoy en condiciones de poder darle más intensidad a este fondo que es el que me interesa, ¿bien? Al fondo del rojo. Entonces limpiamos el pincel. Es también conveniente, hay, hay acuarelistas que trabajan con 3 vasos de agua, uno para cada color incluso. Es lo ideal, a mí no me cabe en la mesa en este momento, pero si se puede hacer, es recomendable, ¿ya? Eh, porque si no se va contaminando el color con los colores que uno vaya disponiendo. Entonces, voy a preparar un poco de rojo en esta zona, voy a limpiar esto, lo voy a mostrar, ¿ya? Porque quiero justamente que no se me contamine con un azul que tenía de base ahí. A pesar que no hubiera importado mayormente porque ocurre que justamente tengo que poner un poquito de azul para darle un tonito de oscuridad. Entonces voy a sacar rojo, ¿verdad? Rojo medio carmín, lo que estoy sacando. ¿Bien? Cuando digo un rojo medio carmín es porque tiene un poco de azul. ¿Ya? Eh, ya por defecto viene con un tono azul. ¿Ya? De acá, ¿de acuerdo? Pero noto que respecto del color todavía está siendo un poco frío. Por lo tanto, voy a disponer un poquito de amarillo, o un poco, un tonito amarillo muy, muy básico, para darle un poquito más de intensidad, de más calidez al color. Y quitamos. Con esta linda música que tenemos de fondo, podemos concentrarnos mucho mejor en la disposición de los tonos. ¿Ves tú? Acá lo mismo. Aquí se nos está pasando el color hacia el otro lado, ¿va? Es un tema que voy a tener que manejarlo porque quiere decir que había humedad en ese punto. Entonces el color buscó la humedad vecina y se nos fue hacia esa lista. ¿Bien? Pero aquí ya estamos. ¿Ya?
¿Cómo arreglamos eso? Secamos el pincel, estoy secando, y aquí voy a aprovechar de, después lo voy a repasar esto, una vez que se seque, esto no va a dejar secarse. Mire como el, el- el mismo pincel absorbe el pigmento, ¿eh? Y aquí puedo traer de acá incluso, algo que hago bastante, traer pigmento de otro lado, de la misma hoja, y con eso ir aportando el pigmento mientras está húmedo, es un muy buen recurso esto, ¿ya? Mientras esto se seca. Entonces aquí yo pongo solamente color en la parte alta. ¿Por qué? Porque eso va a ir bajando por la pendiente que le estoy dando al papel, ¿de acuerdo? Eso es, me da la tranquilidad de poder, eh, me da un ángulo muy bueno de disposición del pincel para efecto de dibujar la mancha. ¿Bien? ¿Ven? Ahí puedo ir dibujando con la mancha. Perfecto. Vamos a ver cuando eso termine. Aquí voy a sacar un poco de color de abajo, porque no quiero que se me deposite tanto rojo en ese momento ahí, ¿ya? Por lo tanto, vamos a sacarlo. Acabo de secar el pincel, y la forma de sacarlo con el pincel seco, como está húmedo, ¿no es cierto? Por eso, se dan cuenta, voy a trabajar bien la punta del pincel. Miren qué bonito cómo salió. ¿Bien? Ya. Y ahora dejamos secarse esto y trabajamos con el verde. El verde lo tengo preparado acá. Voy a oscurecerlo un poquito con azul, ¿no es cierto? Entonces, esta lista, que es la lista que va a recibir oscuridad, la dibujo con la punta de mi pluma. ¿Listo? ¿Listo? Ahí la pluma me lo dibujó muy bien. Bien. Tal vez aquí me falta un poco de intensidad en este punto para mezclar mejor la lista. Perfecto. ¿Ven cómo quedó eso? Eh, Noten cómo se difumó la línea de la pluma, que yo le digo en realidad, pero del telígrafo. Eh, que la gracia de eso es que hace soluble, se mezcla y hace una amalgama entre ese color que le da una estructura muy bonita, que incluso después podemos repasarlo con algunos toquecitos en algunas partes de manera a poder generar alguna cierta intencionalidad a la mancha, ¿ya? Aquí veo que se me pasó esto de frente para acá. Entonces, voy a esperar que se seque eso, y cuando se seque, vamos a intervenir ese punto. ¿Eh? Se nos pasó el agua por ese canal que había en ese punto ahí. Pero tiene arreglo, y es importante ver lo que se haya producido para que vean de qué manera se puede intervenir, porque de repente uno dice, oh, quedó una gran
embarrada en ese momento, en ese punto, cómo lo enfrento. Ahí vamos a ver cómo lo enfrentamos. ¿Ya? Va a servir justamente de ejercicio. Bueno, me faltaría entonces, tengo que cerciorarme para que no ocurra esto justamente, que esto azul tenga algún grado de, de ya esté menos seca el fondo, de manera de que no me ocurra que el amarillo se me venga para acá ni tampoco para acá. Porque me interesa perfilar muy bien este amarillo para que se distinga como la cara que resalta la cara principal que nos enfrenta. ¿Bien? Entonces, para lo mismo, aquí vamos a sacar el amarillo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y luego voy con un poquito de rojo porque nos genera una especie de ocre, ¿ya? ¿Ya? Tiene un tonito de verde también, ¿ya? Pero con esto yo creo que nos va a generar un ocre bien bonito que podría ser ideal para un poquito de este amarillo, ¿cierto? Claro, lo podría con este poco de café, que estamos haciendo un poquito de llevarlo un poco forzado al ocre, ¿de acuerdo? Y nos vamos a tirar con esta parte de la paleta entonces, con mi plumita. Miren qué bonito esto, de que incluso un pelito que estaba de más. Qué bonito esta situación. Con esto estamos dándole fuerza a la parte sombreada, pero espera que se seque un poco, está con mucha agua. Mientras tanto voy a tratar de limitar la parte alta. Esto lo puedo hacer ya con un pincel más delgado de silicón. Aquí tengo este pincel. Entonces aquí me voy con este pincelito para llevar esa parte última ahí arriba. Y quisiera rematarlo bien. ¿Bien? Y esto lo mismo acá abajo. Voy a rematarlo con el pincelito y rematarlo bien en esa punta. Van a ver que cuando se seque va a quedar muy bien demarcado toda esa lista. ¿Ya? Vamos a subir un poco los colores aquí. Si ustedes se dan cuenta como el rojo y el verde están subiendo, porque se habían venido muy hacia abajo, se habían aconchado, ¿de acuerdo? Entonces aquí incluso lo estoy tirando un poco para el lado. ¿Bien? Va a ocurrir lo mismo con el ocre que le pusimos de, de proyección al amarillo en ese punto. ¿Bien? Porque la respuesta está en la rosa cromática. ¿No? ¿Por qué el ocre? Se van a dar cuenta que la mezcla del rojo con el amarillo y con un tonito de azul sale un café, ¿de acuerdo? Que es un café medio ocre, que está como tierra ocre, ¿bien? En realidad es la mejor denominación que tiene, ¿ya? Pero miren qué bien perfilado quedó eso quedó magnífico. Acá va a pasar lo mismo. Aquí abajo me va a interesar dar una sombra un poco más fuerte todavía, porque va a ser la sombra que nos va a proyectar lo que sería el cielo de ese espacio que se generó en este punto. ¿Ya? Entonces, y también vamos a dar un pequeño tratamiento de oscuridad a esta zona transparente para que se distinga justamente de esta zona que es más vidriada, ¿ya? Que va a estar más expuesta al sol, o sea, al sol que viene de acá. Ya estamos en condiciones también de hacer otra intervención que es bien importante, que es la intervención de la sombra de este muro respecto del muro de atrás. Esto va a llegar por acá más o menos. En realidad va a depender de la inclinación que nosotros queramos darle al sol en este momento, ¿de acuerdo? Pero yo le sugeriría hacer, eh, para trabajar las transparencias, yo diría, si se lanzan con el sol en este sentido y sale hacia este punto, va a ser bien bonito porque ocurre que aquí